Vamos a tratar de hablar hoy sobre cuándo hacemos que un nódulo tiroideo vaya a cirugía o cuándo un nódulo tiroideo es de tratamiento médico. La enfermedad nodular de la glándula tiroides es muy frecuente. Está más arraigada en la mujer que en el hombre y debe ser tratada como una enfermedad locorregional en principio. Hay que definir qué es un nódulo tiroideo. Definitivamente, el nódulo tiroideo es una condición clínica que está caracterizada por el crecimiento del tejido tiroideo de forma circunscrita, en forma de área bien delimitada en cualquiera de los lóbulos de la glándula tiroides en este caso. Eso es un nódulo tiroideo. Como le dije, es más frecuente en la mujer y hay una prevalencia alrededor del 5 al 7% desde el punto de vista clínico. Cuando esa prevalencia la buscamos en las autopsias, encontramos que se acerca alrededor del 60%. De manera que el 60% de las personas en algún momento de su vida tienen algún tipo de nódulos tiroideos. Lo que pasa es que los que son clínicamente palpables son los de aproximadamente 10 milímetros en adelante. La prevalencia entonces en toda la población está alrededor del 60%. Y es el examen físico, la palpación de la glándula tiroidea, la primera causa de diagnóstico del nódulo tiroideo. De manera que el paciente viene a nosotros con esa lesión. Y eso ocupa alrededor del 10%. El otro 90% son hallazgos de estudios que se hacen de algún tipo de imagen en el área de cabeza y cuello y diagnosticamos la presencia del nódulo tiroideo. De manera que entonces sigue siendo el examen físico la única y la mejor opción para determinar la presencia del nódulo tiroideo. Pero existe un elemento importante que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que utilizar, lo que es un paraclínico, que actualmente es el gold estándar para el diagnóstico de los nódulos tiroideos, que es el eco. La ecografía nos ha permitido determinar nódulos tiroideos de hasta 2 o 3 milímetros, de los cuales no son de mayor importancia. De manera que el ecotiroideo en sus diferentes formas es el que nos va a permitir diagnosticar con certeza la presencia de un nódulo tiroideo. Y eso nos va a dar varias características. Lo importante es que nos va a permitir determinar la ubicación real del nódulo tiroideo, el tamaño real de la lesión, si es una lesión sólida o es una lesión quística, si es una combinación de ambos, una lesión mixta, si esa lesión tiene calcificaciones o no tiene calcificaciones, si tiene vascularidad y cómo es esa vascularidad, si es periférica o es central. Y algo muy importante, que es el índice de resistencia vascular. El índice de resistencia vascular nos va a permitir determinar si son vasos neoformados o son vasos de larga data. Entonces, definitivamente es el gold estándar la ecosonografía tiroidea para el diagnóstico definitivo de los nódulos de la glándula tiroide. Una vez que tenemos esa lesión diagnosticada desde el punto de vista de imagen y con sus características quísticas, sólidas o mixtas, tenemos que determinar otro momento del diagnóstico, es la toma de una muestra. Tenemos que tener una muestra de el tejido tiroideo para nosotros saber qué tipo de lesión nos estamos enfrentando. Entonces nos queda la disyuntiva si hacemos una citología o una biopsia. Definitivamente tenemos que decidir entre ambas, pero para decidir tenemos que saber y conocer las diferencias. La biopsia es una muestra de tejido, donde podemos ver las características celulares, pero también las tisulares, la arquitectura tisular y el intersticio. Mientras que la citología no. La citología son muestras de células aisladas de un tejido determinado. Y ahí podemos ver también las características de la celularidad, la arquitectura intracelular, la formación de elementos intracitoplasmáticos y de deformidades del núcleo y nucleolo que nos puedan hablar de algún tipo de células con características malignas. De manera que por el tamaño de la lesión, por las características que podemos obtener, la elección es una citología. ¿Y cómo es esa citología de la glándula tiroides? Es una punción con aguja fina. Está mal definida cuando hablamos de biopsia con aguja fina, porque lo que tomamos son muestras de tejido. De manera que entonces la vía para hacer una punción con aguja fina es punción-aspiración con aguja fina y siempre, como dijimos que el eco es el gold estándar, siempre eco guiada. De manera que la vía es la PAF, punción, aspiración, aguja fina. A todos los nódulos
mayores de 1 centímetro o 10 milímetros, a los quísticos, a los sólidos, a los complejos. De manera que eso nos va a permitir obtener el material para nosotros determinar la característica citológica y poder ayudarnos a un diagnóstico más definitivo y de esa manera poder decidir la terapéutica que vamos a hacer. Un detalle en relación a cuando se hacen las punciones con aguja fina: siempre coguiadas, siempre con aguja fina, y siempre hay que tratar de fijar la muestra en el momento, hacer una exploración in situ con el citotecnólogo, y no para que nos dé el diagnóstico, sino para que nos diga que hay material. Ese material va al citopatólogo, que es el que nos va a dar la citología definitiva.